Amados hermanos del grupo Edificados de Palabra y amigos que nos escuchan, con el gusto de siempre les saludo en el amor del Señor, su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez Pérez, desde México. Paz a vosotros. Es una verdadera alegría el poder compartir nuevamente con ustedes la palabra de nuestro Dios a través de este medio. Este mes tenemos como lema Aprendiendo a través de los Romanos en su primera semana. El tema que nos ocupa el día de hoy, mis hermanos, es osadía de Pablo en Cristo, no se avergüenza del Evangelio. El objetivo de esta reflexión es reconocer que es un orgullo predicar el Evangelio de salvación a toda criatura para que todo aquel que en él crea, porque es poder de Dios. Amén. Pero antes de iniciar, amados hermanos, yo les invito con todo mi corazón que incline su rostro al polvo de la tierra y oremos a nuestro Dios en esta mañana. Bendito Padre que estás en los cielos, invocamos tu santo nombre en esta mañana, con agradecimiento de todo corazón por el don de la vida que tú nos das, por las bendiciones que hemos recibido y recibiremos el día de hoy. Te pido y te suplico, Padre mío, que quemes mis labios al expresar tu bendita palabra y que esta palabra sea bendecida y recibida con agrado en cada corazón aquí representado en este maravilloso grupo, y que de esta manera, de esta misma forma, no regrese a ti vacía, sino que dé su fruto en su tiempo. Bendiciendo a cada miembro de este maravilloso grupo, edificados en la palabra, bendiciendo también a los ministros y pastores y también a nuestros hermanos que dirigen este grupo, Padre, a nuestros hermanos administradores, así como a los amigos y simpatizantes, Padre, que nos escuchan y nos acompañan. Yo te lo pido, te lo imploro en los benditos nombres, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien le debemos toda la honra, la gloria y el honor que Él merece. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a dar inicio a esta reflexión. El apóstol Pablo, al inicio del capítulo 1, se llama a sí mismo esclavo de Jesucristo, porque descubrió que Jesús le había amado y se había entregado por él, y por consiguiente, Pablo estaba seguro de que ya no se pertenecía a sí mismo, sino únicamente a Jesús. Por esa razón, Pablo se consideraba esclavo de Jesucristo, su dueño y Señor. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, se estaba dirigiendo a una iglesia que no había visitado nunca, ni conocía personalmente. Sin embargo, espera conocer pronto a esa comunidad conforme a la voluntad de Dios, según verso 10 de este capítulo 1. El apóstol Pablo, amados hermanos, estaba consciente de que su misiva a los cristianos de la capital del imperio más grande y poderoso del mundo conocido entonces representa una cierta audacia de parte de él, porque dice: os he escrito con cierto atrevimiento para recordarles del encargo que como apóstol ha recibido del Señor. Romanos 15:15, y era su interés compartir con la comunidad cristiana y con los romanos el Evangelio de salvación. Tengo muchas ganas de predicaros el Evangelio también a los que estáis en Roma. Romanos 1:15. El apóstol Pablo estaba al tanto que en la gran ciudad de Roma había todo tipo de personas. Había gente muy educada e inteligente y que estaban influenciadas por la cultura griega. Estos se jactaban de su sabiduría e ingenio. La gente de esa época no consideraban la existencia de un Dios verdadero, de un Dios personal y justo. Ellos tenían la creencia de muchos dioses. Estos eran considerados totalmente alejados de la humanidad y lo único que le importaba a la gente era vivir de tal forma que obtuvieran el mayor placer y bienestar posible, algo parecido a nuestra cultura actual. Por esa razón, no creían en un Dios bueno que perdona el pecado
y promete vida eterna a los que creen y confían en Él. Así que, amados hermanos, con esta pequeña introducción, esta mañana damos continuidad con el estudio a la carta a los Romanos. Vamos a reflexionar sobre dos versículos que contienen uno de los más grandes resúmenes que se haya escrito del Evangelio. El apóstol Pablo los escribió con la finalidad de salvar a todos los que creen sin discriminar a alguien o hacer acepción de personas. Bien, yo les invito a que tomen sus sagradas escrituras y me acompañen a leer, amados hermanos, Romanos 1:16 y Romanos 1:17. Y la palabra del Señor dice así: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y el verso 17 dice: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. El apóstol Pablo empieza diciendo en el versículo 16 que no se avergüenza del Evangelio, que él tiene el privilegio de predicar y no vacilaba en predicarlo, en virtud que amaba mucho esas buenas nuevas de Dios, pues es la revelación de la justicia de Dios que hace posible la vida de un seguidor de Cristo y que lo libra de la ira venidera de Dios. Podemos parafrasear de esta manera este verso que dice así: me enorgullezco y me gozo de tener la oportunidad de predicar el Evangelio, porque es poder de Dios. Para que Pablo pudiera decir que se sentía orgulloso de predicar el Evangelio, fue necesario, amados hermanos, que descubriera el trasfondo de sus palabras para llegar a esta afirmación. Primero, él comprendió su llamado que le hizo el mismo Señor Jesucristo camino a Damasco, para que fuera a ser un instrumento para dar a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo mediante el mensaje de salvación a los gentiles, reyes y a los mismos judíos. Y segundo, no le importó a Pablo que lo hubieran metido a la cárcel en Filipos. Tampoco le importó que lo hubieran obligado a escapar por su vida en Tesalónica, que lo tuvieron que sacar a escondido de Berea, que haya sufrido desprecios y burlas en Atenas, que llegara a ser azotado, encarcelado y hasta el borde de la muerte en incontables ocasiones. También Pablo fue apedreado y padeció como náufrago. Fue atacado por ladrones por parte de los judíos y los no judíos, así mismo como los falsos cristianos. Tuvo noches y días sin dormir ni comer durante sus viajes. Incluso llegó a sufrir desnudez y frío y soportó muchísimas cosas más. Así dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, capítulo 11, del verso 21 al 28. Mis amados hermanos y amigos que nos escuchan, la enseñanza de esta reflexión está dividida en tres razones. La primera es: no me avergüenzo del Evangelio. La segunda, porque es poder de Dios. Y la tercera, el Evangelio se revela la justicia que procede de Dios. Esto con la finalidad de que usted y yo reconozcamos que la salvación no depende de mucho o poco esfuerzo que hemos hecho cada uno, sino de lo que ha hecho el amor de Dios en mí, en nosotros, en cada uno de nosotros, hermanos. Dicho de esta manera, la salvación es un regalo de Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer para ganarla. Lo único que podemos hacer es aceptarla, mis hermanos. Porque la gracia de Dios es un don inmerecido y gratuito. Así dice Efesios capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amados hermanos, podemos pensar o decir que no nos avergonzamos de predicar el Evangelio y de ser un seguidor de Cristo. Pero en un mundo de maldad, a veces los creyentes somos tentados, sentirnos avergonzados de hacer lo bueno o hacer lo recto, de confiar en Dios o en algunas situaciones, perdón, perdón,
perdón, o en algunas situaciones y circunstancias, podemos sentirnos presionados por la misma sociedad que no comprende el verdadero poder del Evangelio y no podemos ceder a las tentaciones de sentirnos avergonzados cuando nos señalan que somos cristianos. La palabra del Señor dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos 8:38. Pablo exhortó a Timoteo diciendo, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versos 8 y 12. Encontramos dos textos. El primero, dura es la palabra del Señor. Y la segunda, tenemos un aliciente que nos da el apóstol Pablo, seguido del salmista que dijo, podemos seguir confiando en el Señor y no seremos avergonzados y no tendremos por qué avergonzarnos de aquel que nos hemos creído. Salmo 34, 5 y 31, 17. Y esa es la confianza, amados hermanos, que debemos de tener, que somos bendecidos por el Señor, porque el poder de Dios nos ha transformado, mis hermanos. Esto es una verdad, y de la misma manera transformará a todas aquellas personas que se rindan a los pies de Jesucristo, liberándolos primeramente de la esclavitud del pecado, del vicio, de las tinieblas, como a usted y a mí lo ha hecho ya. Amén, mis hermanos. La tercera razón es porque en Él la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo vivirá por la fe. Amados hermanos, vemos que la justicia de Dios es un atributo más notable que Él tiene y que solo a Él le pertenece. Tratar de pensar o comprender de la justicia divina es para nuestra mente finita, es imposible comprenderla, hermanos. En la Biblia encontramos, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 6:23. La justicia de Dios se manifiesta en la gracia salvadora, la cual nos ha alcanzado, hermanos, porque somos pecadores y está al alcance de toda la humanidad para que se arrepienta de sus pecados y por fe acepte a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, como usted y yo ya lo hemos aceptado. Por lo tanto, debemos comprender que esa justicia divina es la que nos rescató del pecado y nos promete vida eterna. Esa es la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Es una justicia por fe. La justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Así dice Romanos capítulo 3, verso 22. Y el verso 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Qué alegría, amados hermanos, saber esas verdades que nos dan. Todos hemos sido pecados y hemos sido destituidos de la gloria de Dios, pero por la justicia de Dios hemos sido rescatados, amados hermanos. Hemos sido salvados por gracia, y no porque nosotros lo merezcamos, sino porque es un don de Dios, es un regalo que Dios nos... Porque Dios, amados hermanos, usted sabe que Dios
le ama. Dios me ama y le ama a todo el mundo. Cristo se sacrificó, murió y resucitó para que usted y toda la humanidad pudiera proporcionarles el perdón de pecados y sobre todo la promesa de la vida eterna. Cristo pagó la pena por nuestros pecados. La salvación ya es suya, ya es mía. Como dijo Pablo en Romanos 3:25, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. Y el verso 26 dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Amén. Hermosa palabra. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados, somos inocentes ante el tribunal ya de Dios, pero esa inocencia, ese perdón tuvo un valor que no se puede pagar por nada, por la sangre de Cristo y por fe nosotros hemos sido salvos. Amado hermano, para ir concluyendo esta breve reflexión, así como a mis amigos y simpatizantes que escuchan, el mismo mensaje que nos salvó es el mismo que puede salvar ahora, mis hermanos. El mismo poder que obró en los días de Pablo está obrando en nuestros días. Todo lo que tenemos que hacer para ver la obra del Evangelio con poder es creerlo y compartirlo con los de la iglesia y con los demás que no lo han oído. Así que, mis amados hermanos, es necesario no olvidar y tomar conciencia que somos salvos por el amor de Dios, manifestados en su gracia salvadora. Esto, como ya lo he dicho, no por méritos nuestros. Esta gracia nos ha liberado del pecado y de la muerte. Sí, mis hermanos, el sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo es el núcleo del Evangelio, por lo tanto, debemos ser agradecidos con el Señor, obedeciéndole y no avergonzarnos al predicarlo, porque aún hay muchos que no lo conocen en este mundo. La vida del ser humano va en continuo deterioro, como usted ya lo sabe, va camino a la perdición, a la muerte eterna, inclusive también la nuestra, si nos descuidamos por un momento y dejamos de poner los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que en otro tiempo fuimos rebeldes, hermanos. Fuimos rebeldes a Dios. Éramos pecadores. Hacíamos lo que la gente sin Dios hace. El mismo Pablo no fue la excepción. Antes de ser cristiano, había tratado de ganar la gloria a los ojos de los hombres, creyendo que cumpliendo meticulosamente la ley, era visto bien a los ojos de Dios. Cuando Pablo se convirtió como un seguidor de Cristo, se mostraba dispuesto a agradar a Dios y fue fiel al predicar la palabra, las buenas nuevas, no solo por amor a Dios, sino también por amor a los demás. El desafío, amado hermano, de esta reflexión está en imitar a ser como Pablo, ser imitadores de mí como yo soy de Cristo, 1 Corintios 11:1. Por lo tanto, yo os exhorto, sed imitadores míos, 1 Corintios 4:16. Es decir, seamos como Cristo y ayudemos a las personas a crecer en semejanza a Cristo, amados hermanos, pregonando, hablando con nuestros actos, con la palabra, con aquel que necesita ayuda. Todo aquel que requiera de la presencia de Dios debe de tener la oportunidad de escuchar este evangelio. No pongamos objeción o pretextos. No nos hagamos de oídos sordos de no querer hablar del evangelio. Ya vimos que Jesús se avergonzará de nosotros si uno no anuncia las buenas nuevas. Pablo nos responde de esta manera a estas objeciones o a estos pretextos. Nadie puede invocar a Dios a menos
que creen en Él. Usted y yo invocamos a Dios y a su Hijo Jesucristo porque creemos en Él, amados hermanos. Luego entonces nos sigue cuestionando Pablo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Amado hermano, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Así dice Romanos capítulo 10, verso 14 y 15. Así que, amado hermano, cuando usted entone el canto, muy conocido, este estribillo que tiene muchos años, de Romanos 1:16, cántelo, hermanos, con conciencia y recuerde que el Evangelio es poder del Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra, de aquel que envió a su Hijo unigénito para que se entregara en sacrificio por nosotros. Que el Evangelio revela el mensaje de Cristo, del camino, la verdad y la vida, del pacto perfecto, donde el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, quien intercede por nosotros para que alcancemos el perdón y la vida eterna. Y por último, para Pablo, Cristo ha sido el principio de su vida, porque aquel día del camino en Damasco era como si su vida hubiera empezado totalmente de nuevo. ¿Y para usted? ¿Qué es para usted el principio de su vida? Usted también tuvo un principio, amado hermano. Así que también a mi amado amigo y simpatizante. Usted ya le llegó el Evangelio. Y a partir de ese principio, a partir de allí su vida va en continuo vivir con Cristo. Y en los momentos de crisis, usted sienta que Cristo ha estado con usted, dándole ánimo, como a Pablo le dio en los momentos terribles de su vida que él vivió por el Evangelio. Hechos capítulo 18, verso 9 dice, entonces el Señor en una visión de noche dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles. Así que, amados hermanos, tengamos el valor, tengamos la osadía, tengamos el privilegio y nos enorgullecemos de hablar del Evangelio, porque es poder de Dios. Que el Señor les bendiga grandemente, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos. Se despide de ustedes su hermano en Cristo Jesús, David Meléndez. Paz a vosotros.